Hola gente, ¿qué tal estáis? Bueno, pues ya estamos aquí otra vez en esta serie de vídeos que estoy haciendo de analizando toda la obra de Ocelot. En el vídeo anterior vimos la canción de Comiendo sin hambre, durmiendo sin sueño, follando sin ganas. Y en esta vamos a ver la siguiente canción que hizo, que fue la penúltima, que se llama Unas 50 frases. Esta de aquí. Esta, a mi parecer, tiene algo más de chicha que la anterior. Y bueno, solo avisar que lo mismo de siempre, que comenté en el otro vídeo, es un análisis en profundidad y no voy a escatimar en tiempo, voy a estar parando todo el rato, así que antes de nada, antes de empezar a ver este vídeo, iros a la canción original, que lo dejaré en la descripción, y escucharla. Y una vez que la hayáis escuchado, venid aquí que vamos a analizarla. Ya digo que esto es mejor que lo toméis con tranquilidad, o hagáis un café y con cualquier así un rato libre que tengáis. Si os interesa, pues aquí están. Realmente se me están quedando vídeos largos, pero es que al final todas las letras de Ocelot pues tienen bastante profundidad detrás, en muchos sentidos, porque por ejemplo, te dicen dos núcleos de átomos se unen, pero claro, eso tiene muchas consecuencias y tienes que saber antes un contexto de muchas cosas para poder entender a lo que quiere decir ahí. No puedo explicarte sin más qué es lo que quiere decir, sin explicarte el contexto de antes. Entonces al final se van alargando bastante estas explicaciones. Lo dicho, y a ver la canción que vamos a ver hoy, unas 50 frases de Ocelot. Y nada, volvemos aquí y vamos a comenzar con el análisis. Voy a poner aquí ya la cámara. Y bueno, pues nada, vamos a empezar. Tengo aquí la letra, que la he dejado aquí puesta, para poder ir siguiendo bien todo el hilo de la canción. Y nada, vamos a comenzar. All I need is one mind, solo necesito ser consciente. Más que mi persona, soy mis neuronas formando puentes. Pues bien, es la primera frase y ya tenemos que parar. All I need is one mind. Pues todo lo que necesito es la mente, por así decirlo. Y solo necesito ser consciente. Más que mi persona, soy mis neuronas formando puentes. Pues bien, a grandes rasgos está diciendo que aquí el yo, lo que te hace ser tú, al final está en tu mente. Y es lo único que te hace falta para ser tú realmente. Y dice que más que su persona en global son sus neuronas formando puentes. ¿A qué se refiere con esto? Las neuronas son simplemente un tipo de células muy concretas que están especializadas en ciertas cosas que normalmente se encuentran o se conocen porque están en el cerebro. Realmente estas neuronas en sí no tienen una importancia que digan las neuronas son para esto, porque realmente neuronas hay por todo el cuerpo. Puedes encontrar en el sistema nervioso, en la médula espinal, en el sistema digestivo y en más sitios realmente. Entonces lo que dice aquí, que más que su persona son sus neuronas formando puentes, porque realmente lo importante de las neuronas en el cerebro son las conexiones tan complejas que hacen entre sí. Esas conexiones que se llaman sinapsis, esas sinapsis es a lo que se refiere aquí con los puentes. O sea, las neuronas en sí no es lo importante, sino las conexiones que hacen entre sí. Esos puentes entre neurona y neurona que van creando caminos que son las que llevan a hacer todo el procesado que lleva el cerebro para todo, para ser el yo, para tu conciencia, para pensar. Todo eso se hace a través de la sinapsis. Y eso, que al final el cuerpo, por así decirlo, en general es un recipiente, sin más. Tú podrías tener un accidente y perder muchas partes del cuerpo, aunque suene súper feo, perder brazos, perder piernas, pero al final seguirías siendo tú, porque el tú está en tu cabeza. Lo que te hace ser ese ente es tu mente. Es la mente que está en el cerebro al final. Así que mientras no pierdas la cabeza, todo bien. Bueno, entre comillas, porque al final el cerebro necesita una sustentación que va por otros órganos que están en el cuerpo. Pero el tú está en la mente. Vamos a seguir. Más que un hecho, un proceso, más que un todo, muchas partes. Por eso vivir no es mantenerte, sino cambiarte. Y bueno, aquí en este cacho, aunque parezca un poco paradójico respecto al anterior, que se decía que solo hace falta su mente y demás, pues aquí dice que realmente no es tan simple como verte a ti mismo como uno,
sino que el cuerpo es algo más complejo en el que intervienen muchísimas otras partes para crear el tú al completo. Incluso si piensas, hasta otros seres, independientemente de nosotros, como pueden ser las bacterias, son muy importantes en crear lo que tú eres. Y sin ellas es que no podríamos vivir. Hay más o menos la misma cantidad de bacterias que de células propias en tu cuerpo. O sea, bacterias ajenas a nosotros, que son otros seres diferentes en nuestro cuerpo, hay el mismo número que células propias de nosotros mismos. Así que imaginaros hasta qué punto nosotros dependemos de otras muchas partes más complejas por sí mismas. Incluso parte del código genético de otros seres como virus. Bueno, realmente los virus, hay un debate si están vivos o no, pero vaya, hay veces que los virus se mezclan con nuestro código genético y dejan cachos de su ADN en el nuestro y pasa a ser nuestro. Ya digo que no es tan simple realmente, y de ahí la importancia de ver todas las partes que componen tu ser y cómo hay tantas partes que funcionan independientemente, pero al final van al unísono. Todo está moldeado por la selección natural y por la evolución, ha ido evolucionando y creciendo para funcionar como uno, como esa máquina que decimos que es perfecta, pero realmente tiene bastantes chapuzas, pero bueno. Y al final es eso, ha ido evolucionando, creciendo, aprendiendo, cambiando. Y si le quieres buscar un sentido a la vida, al final el único sentido seguro es que en la vida hay que ir evolucionando y cambiando y avanzando. Si te estancas, te mueres. Y esto ocurre tanto física como psicológicamente. Y de aquí, pues esto, que más que un hecho, es un proceso de un todo que está dividido por muchas partes más complejas. Y que vivir no es mantenerse, no es estancarse, es un sub y baja de cosas. Es ir cambiando y evolucionando. Eso es la vida realmente. Vamos al siguiente. Solo necesito un cuerpo, aunque en la práctica también alimento, al menos si respeto la termodinámica. Vale, aquí dice, solo necesito un cuerpo, solo es lo único que me hace falta para guardar mi mente, aunque en la práctica también necesito alimento. Al menos así respeto la termodinámica. Y esto realmente es así. O sea, aparte de solo un cuerpo, también eres lo que comes. O sea, es la típica frase que se dice de ahí de que somos lo que comemos. Y es que realmente esa frase es real, lo de somos lo que comemos. Es que la materia ni se crea ni se destruye, solo se transforma. Y la primera ley de la termodinámica también es conocida como el principio de conservación de la energía. Y aquí está mezclando un poco la ley de la conservación de la energía con otra similar que pueden relacionarse. Pues bien, pone, solo necesito un cuerpo. Pues bien, el cuerpo al final está hecho de materia. Ya habéis escuchado lo de que la materia ni se crea ni se destruye, solo se transforma. Y al final el cuerpo es materia. Pero ¿qué es lo que ocurre? Como ha dicho al principio de la canción, todo es cambiando y transformándote. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Esta frase de que la materia ni se crea ni se destruye realmente no es de la termodinámica, pero está muy relacionada con ella. ¿Por qué? Porque la primera ley de la termodinámica también es conocida como principio de conservación de energía. Y la frase de la que la materia ni se crea ni se destruye viene de la ley de la conservación de la masa. Lo que ocurre es que al final, en lo más fundamental, la masa y la energía son algo similar, son equivalentes. De ahí la famosa ecuación simplificada de Einstein, de la relatividad de Einstein, de E es igual a mc cuadrado. Si te fijas en esa fórmula, E es energía, igual a m, que es masa, por c, que es velocidad de la luz al cuadrado. Entonces en esa fórmula está igualando la energía con la masa. ¿Por qué? Porque a niveles fundamentales son equivalentes, la energía y la masa. Pues entonces la ley de conservación de energía y la ley de la conservación de la materia al final es prácticamente lo mismo, estás diciendo lo mismo. Entonces, ¿qué es lo que pasa con esto? Tu cuerpo
va evolucionando, va cambiando, va creciendo, tus células van muriendo y se van reponiendo, y esa materia que tienes que ir reponiendo la tienes que sacar de algún lado, porque ya digo que no la vas a sacar de la nada, pues la sacas de los alimentos. Si ya nada más que el cuerpo en parado gasta calorías, gasta energía, pues esa energía la tienes que reponer, y la repones con comida. Entonces al final es eso. Tú te vas desprendiendo de energía y de materia y necesitas reponerla porque no la vas a crear de la nada. Y claro, al final eso es termodinámica. Y a lo que se refiere aquí, que solo necesita un cuerpo, aunque también en la práctica, aparte del cuerpo, necesita alimento para poder sustentarlo, porque hay que respetar la termodinámica. Vamos a seguir. Aunque creas en milagros y eso te alivia, los hongos convierten el agua en vino. Yo no los veo en la Biblia, pero... Bueno, aunque creas en milagros y eso te alivie, los hongos convierten el agua en vino y yo no los veo en la Biblia. Bueno, realmente no hace falta explicar mucho esto. Yo creo que se entiende. Aquí hay una crítica a la religión, llevando un poco al absurdo, o más bien a la realidad más cruda, el versículo de la Biblia en el que Jesús, el Hijo de Dios, convierte el agua en vino. Y coge esto y lo compara con lo que sabemos los humanos, lo que pueden hacer otros seres naturales, como los hongos, por ejemplo. Que estos seres son capaces de hacer eso realmente, lo sabemos, lo podemos ver, lo podemos comprobar, cosa que no podemos hacer con lo que hizo Jesús. Entonces le está quitando su poder, le está quitando su divinidad a Jesús y se la está dando a lo más pequeño y natural que hay, incluso lo más insignificante, como pueden ser unos hongos. Para una persona normal, un hongo es algo insignificante realmente. Pues le está dando un poder divino, quitándoselo a Jesús, como quitándole importancia, y diciendo que al final las personas, pues... queremos creer en los milagros porque al final nos alivia en cierto sentido, es un consuelo, por así decirlo. Así que al final el consuelo, el contexto con el que lleguemos a ese consuelo es lo de menos. El caso es que al final, si el cerebro está sufriendo, lo está pasando mal por algo, un mecanismo muy común es buscar soluciones rápidas que nos den una tranquilidad. Y entonces buscar un consuelo en cualquier cosa y te agarra a un clavo ardiendo si hace falta. Pues a esto es más o menos lo que viene. O sea, que si tienes tus movidas y tu sufrimiento en la vida y creer en los milagros y en cosas así te alivia, pues ya está, tú mismo. Pero tú ten en cuenta que hasta incluso unas cosas tan insignificantes como los hongos tienen el poder que el más divino de tus creencias tiene. Vamos a continuar. ¿Cómo sé que lo que veo es cierto? Si mi cuerpo está en mi mente o mi mente está en mi cuerpo. ¿Cómo saber si estoy loco o estoy cuerdo? Si recuerdo imaginando e imagino reciclando esos recuerdos. Quizás solo es que lo que veo ya me cansa, así que el hecho de dudar de todo ya es una esperanza. Vale. Aquí dice, pero ¿cómo sé que lo que veo es cierto? Si mi cuerpo está en mi mente y mi mente está en mi cuerpo. ¿Cómo saber si estoy loco o estoy cuerdo? Si recuerdo imaginando e imagino reciclando esos recuerdos. Quizás solo es que lo que veo ya me cansa, así que el hecho de dudar de todo ya es una esperanza. Pues bien, comienza con un pero, ¿cómo sé que lo que veo es cierto? Pues esto yo creo que hace referencia un poco al cogito ergo sum de Descartes, o Descartes, o como se pronuncie eso, es francés, Descartes de toda la vida. Que es el pienso, luego existo. El Descartes fue un pensador y bueno, llegó a decir esta frase que es muy mítica, porque realmente, explicado así burdamente, decía a lo que quería referirse así burdamente es de que si comienza a dudar de todo porque realmente no tiene una seguridad de nada, o sea, no hay nada lo suficientemente fuerte en lo que te pueda sustentar, empiezas a dudar incluso de que estás dudando. No sé, todo puede ser un sueño, ¿no? Estas cosas que empiezan y se te van la cabeza ya pensando. Pues entonces Descartes llegó a la conclusión de que podía dudar de que estaba dudando, pero de lo que no podía dudar es de que estaba pensando mientras dudaba. Entonces, claro, pienso, luego existo. De lo único que podía estar seguro es de que existe porque estaba pensando.
Y de eso no se puede dudar. A ver, es un axioma que tienes que tener un poco de fe de que estás pensando y por eso existes. Pero es de lo único que no puedes dudar. Si no, no estaríamos aquí hablando de esto ahora mismo. Pues esa es la conclusión a la que llegó. Y aquí Ocelot hace un poco de referencia a eso. ¿Cómo sé que lo que veo es cierto? Si mi cuerpo está en mi mente o mi mente está en mi cuerpo. Y realmente es una buena pregunta. O sea, ¿dónde está el yo? ¿El yo está en mi mente o en mi cuerpo? Porque es según donde tomes la referencia. La mente está aquí. Pero claro, también la mente depende un poco de todo el cuerpo. Y la mente a la vez está en el cuerpo. Es un poco recursivo, es una paradoja. Incluso lo que tú ves es tu percepción del mundo, que llega a través de los sentidos. Una persona que tenga unos sentidos diferentes a los tuyos, su mundo será muy diferente. Entonces, ¿cómo sabe que lo que ve es cierto? Incluso alguien daltónico ya está viendo algo diferente a lo que estás viendo tú. ¿Por qué lo tuyo es más cierto que lo que está viendo ese daltónico? No sé si me explico. Bueno, daltónico me refiero a cualquier persona que tenga algún problema de visión o algo así. Pues esto es a lo que se refiere. Que al final, ¿dónde pone el punto de referencia para tratar este tema? Y realmente hay movidas con esto de si mi cuerpo está en mi mente o mi mente está en mi cuerpo. Hay gente que el cerebro está bastante programado para el yo completo, el cuerpo completo. Hay gente que ha perdido extremidades, como perder una pierna, y el cerebro puede llegar a pensar que todavía está ahí la pierna y generar dolores en esa pierna sin tenerla o sentirla incluso. Es lo que se conoce como el miembro fantasma. Y bueno, realmente ya ves que al final esto va muy enlazado todo y es bastante complejo. Después dices, ¿cómo saber si estoy loco o estoy cuerdo? Si recuerdo imaginando e imagino reciclando los recuerdos. Quizás solo es que lo que veo ya me cansa, así que el hecho de dudar de todo ya es una esperanza. Claro, yo creo que esto es que empieza a darle tantas vueltas a las cosas que ya pierden un poco a veces el sentido y te vuelves un poco loco. Entonces al final no sabes si él es loco por llegar a estas conclusiones o simplemente es muy cuerdo precisamente por esto mismo, por ser tan racional. No lo dijo abiertamente nunca en ningún sitio, pero Ocelot encaja perfectamente en lo que es una corriente de pensamiento que se llama escepticismo racional, que también se conoce como escepticismo científico, que realmente es una corriente de pensamiento que yo me identifico con ella, yo la sigo, entre comillas, y es más o menos mi forma de actuar frente no sé, a lo que me encuentro en la vida. Este escepticismo racional más o menos se basa en el raciocinio de las personas, lo que hemos dicho antes. Puedo dudar de todo, pero de lo que no puedo dudar es de que estoy pensando. Al final todo se basa en la lógica humana, incluso las matemáticas. Las matemáticas no dejan de ser axiomas lógicos. Tengo una cosa, tengo otra cosa, las junto y tengo dos cosas. 1 más 1 igual a 2. De estas dos cosas quito una, tengo una cosa. 2 menos 1 igual a 1. Esas son las matemáticas. Lo que pasa es que eso lo puedes complicar hasta el infinito. Hay esto que he dicho, que son las matemáticas, lo único que hace es que le da un lenguaje, lo escribes de una forma, pero al final lo que estás escribiendo es lógica humana. Y los axiomas quieren decir que es una especie de acto de fe por pensar que eso tiene que ser así de base, que no te puedes equivocar, porque si no todo estaría mal. Y realmente hemos visto que el universo funciona bajo esa lógica. Así que por eso nos basamos siempre en eso. Y funciona realmente. Ya digo, no hay nada en el universo que te diga que teniendo una cosa y teniendo otra y juntándola, tienes dos cosas. Pero es la lógica humana la que ha llegado a poder procesar tanto el universo y comprenderlo tanto para llegar a esta conclusión. Entonces, esta es la base en el pensamiento humano donde más confianza podemos tener, agarrarnos en nuestra lógica y en nuestro raciocinio y buscar cosas empíricas, pruebas empíricas para poder decir afirmaciones. A grandes rasgos, el escepticismo racional se basa en eso. Tú me haces a mí una afirmación y yo no la afirmo ni la desmiento, porque quizás no tengo pruebas suficientes
para darle una afirmación. Y entonces, una vez que te hacen una afirmación, tú la pones en tu mente como en un apartado que en la teoría lo llaman époge, no sé cómo se pronuncia, époge o époge, no sé exactamente cómo se pronuncia. El caso es que algo así se conoce como la suspensión del juicio, por así decirlo. Que tú no le das ni veracidad ni la desmientes hasta que no tengas suficientes pruebas para decantarte por un lado o por otro. Y en eso se basa el escepticismo racional o el escepticismo científico. Y en todas las canciones de Ocelot yo creo que esto se ve clarísimamente. Incluso aquí, o sea, tú dudas hasta de las afirmaciones más simples hasta que tengas unas pruebas suficientes para hacer la afirmación. Así que el hecho de dudar de todo ya es una esperanza. Pues eso. Y que dice esto de que no sabes si está loco, está acuerdo, o de que estás seguro, de que puedes estar seguro, si tú cuando recuerdas, estás imaginándote a ti mismo en el pasado y hay muchos sesgos y la memoria no guarda todos los detalles y al final eso se moldea súper fácil. Y de eso, y después imaginas reciclando recuerdos anteriores. Se han hecho muchos experimentos sobre esto. De, por ejemplo, coger a gente ya de mayor, coger una fiesta que estaba en fotos a la que él no fue. Esa fiesta era cuando él era pequeño y hacer un Photoshop muy realista y poner a esa persona en la fiesta. Enseñarle la foto y decir, ¿te acuerdas de esta fiesta cuando estuvimos tal y cual? Y la persona decir, ah, sí, es verdad, me acuerdo perfectamente que pasó esto y esto. Y realmente inducirle un recuerdo de que él pensaba que llegó a estar a esa fiesta. Que quizás por cualquier motivo no llegó a ir y otra persona sí se acuerda. Pero al ver esa foto, su cerebro hace un esfuerzo por encajarlo con la realidad y la moldea para crear un recuerdo. Entonces no puedes fiarte 100% de esos recuerdos porque al final hay mucho... En la mente al final hay muchos sesgos y eso es un problema. Bien, vamos a continuar. A 13.000 millones de años, más de 100.000 millones de galaxias. Y tú rayado porque no llega un WhatsApp. Vale. Bien, aquí hace referencia, al igual que en la canción anterior, al Big Bang. El Big Bang sucedió hace unos 13.000 millones de años, más o menos. Entonces dice que desde el Big Bang surgieron el universo y de ahí 100.000 millones de galaxias, que cada una de estas galaxias pueden tener miles de estrellas y cada una de esas estrellas puede tener muchísimos planetas y bueno, al final, por estadística, en algunos de esos planetas de los miles de millones que hay, miles de millones, por estadística tiene que haber alguien que pueda llegar a usar la lógica que ya he explicado antes como nosotros, por estadística. Y se podría estar rayando por cosas similares que lo que estamos aquí. Como se suele decir, las matemáticas es un lenguaje universal y si nos llegamos a encontrar alguna vez con algún extraterrestre, entre comillas, es muy posible que podamos comunicarnos con este tipo de lenguaje matemático, que al final no vuelve a ser lo mismo que es la lógica que estaba comentando antes. Una lógica con la que funciona el universo. Cada uno quizá la nombraría de una forma diferente, pero el trasfondo del código que usa, ese lenguaje sería el mismo. Y con toda esa grandeza de posibilidades y complejitud y demás, que tú estás, pues, después de todo eso, tú te estás rayando por lo más tonto y banal que pueda haber. Que no te llegue un WhatsApp que estás esperando en el móvil. Y es como una llamada de atención para que no te tomes tan en serio a ti mismo, ni a los problemas cotidianos, viendo todo lo que hay detrás, toda la grandeza y la inmensidad y la complejidad que hay detrás, que al final te preocupas por lo más tonto. Vamos a continuar. Me hace gracia que culpen a la vida de sus tropiezos, como pintores de mierda echándole la culpa al lienzo, cuando aquí se trabaja por ser feliz, porque lo que sube baja, pero lo que baja no vuelve a subir. Vale, me hace gracia que culpen a la vida de sus tropiezos, como pintores de mierda echándole la culpa al lienzo, cuando aquí se trabaja por ser feliz, porque lo que sube baja, pero lo que baja no vuelve a subir. Bien, esto sobre todo es una crítica a toda esa gente que vive su vida victimizándose y culpando a todo el mundo de sus males, cuando en realidad todo está en nuestra actitud.
y por lo que hay que trabajar no es por quejarse, sino por ser feliz y mejorarte y mejorar las cosas cada vez más. Si el pintor es malo, pues le echará la culpa al lienzo porque es lo sencillo. Lo difícil es ponerse a practicar la técnica una y otra vez hasta mejorar su pintura. La vida es como es y te vas a tropezar, eso es un hecho. Así que como es algo que sabes que va a ocurrir, déjate de gastar tanta energía en quejarte y asúmelo y sobrepásalo. Este es un poco un mensaje positivo que está dando Ocelot, porque yo también lo pienso, que a lo largo de mi vida conozco a mucha gente que vive en la penuria, que parecen espectros que van flotando por la vida, siempre con miserias, con problemas, y al final acaba cansando, porque sí, al final tú pues tienes cierta empatía, puedes entender ciertos problemas, pero te das cuenta que cuando son recurrentes y todo en su vida son problemas y todo es que le sale mal y todo es que la vida me odia, pues te das cuenta que aquí lo que falla no es lo alrededor, sino esa persona en concreto, que no está afrontando bien las cosas. Bien, y esta última frase, porque lo que sube baja y lo que baja no vuelve a subir, realmente no llegué a entenderla bien hasta que la escuché ayer, la canción, porque me la puse ayer más o menos para recordarlo un poco. Y pensando en la frase, al final le encontré el sentido. Yo estaba pensando cosas de, por ejemplo, cuando las cosas se calientan, sube y se enfrían, bajan. Pero claro, lo de que baja no vuelve a subir, ya ahí me desconcertaba un poco. Y de lo que me he dado cuenta al escucharla ahora, es que, y ya le he visto el sentido, es que realmente está haciendo una metáfora sobre la gravedad. La gravedad de las cosas y la gravedad real. Si algo sube, por la gravedad va a bajar al centro de gravedad más grande que tenga, que la traiga. En nuestro caso, la Tierra. Nosotros estamos todo el rato cayendo hacia el centro de la Tierra. Lo que pasa es que su superficie nos para. Si no hubiera nada debajo de nuestros pies, iríamos al centro de la Tierra. Pues bien, todo lo que sube acaba bajando por la gravedad. Pero si lo que está abajo baja, ya no puede subir, se queda abajo por la propia gravedad, todo va hacia abajo. Entonces hace una comparación porque que las personas igual. Si subes, te tropiezas y bajas, pero puedes volver a subir y acaba oscilando porque después te pasa otra cosa mala y vuelve a bajar y acaba oscilando en un sube y baja, constante, que al final eso es la vida. Buenos y malos momentos todo el rato. Pero sin embargo, si estás todo el día quejándote, estás todo el día abajo, no vas a subir nunca y te vas a estancar ahí con tu autocompadecencia y tu miseria. Pues más o menos esto es a lo que se refiere. Hace una metáfora con la gravedad y lo que ha comentado antes de que culpan a la vida por sus tropiezos, de que tropiezan y se caen, pero no se levantan. Entonces, claro, si han bajado, ya no vuelven a subir. El caso es que subas y después bajes por la propia gravedad de la vida y después intentes volver a subir, vuelva a bajar, y es el estado constante del ser humano. En sus momentos buenos, en sus momentos malos. Estás feliz, estás más de bajón, vuelves a estar más feliz. Al final estás mal, es un mecanismo para hacerte moverte. Si estuviera todo bien. Bien, vamos a seguir. Vivo buscándole a lo negativo parte positiva. Somos renglones torcidos, lo importante está en cursiva. No somos líneas perfectas, no, somos ondas que oscilan, pero siguen rectas con sus bajadas y sus subidas. Bueno, aquí yo creo que continúa un poco con las frases de antes, que vive buscando lo positivo dentro de lo negativo. O sea, vive buscando subir cuando está abajo. Porque al final incluso cualquier cosa mala que ocurra desde alguna perspectiva, aunque sea muy rebuscada, realmente puedes encontrar cosas positivas. A veces es complicado, pero realmente la hay. Lo dice, somos renglones torcidos, lo importante está en cursiva, no somos líneas perfectas, no, somos ondas que oscilan, pero siguen rectas con sus bajadas y sus subidas. Es lo mismo que he explicado antes. Con lo que de que somos renglones torcidos, no sé si se refiere a eso, pero realmente también es así. No somos tan perfectos como muchos dicen, no somos una creación superior. Realmente, si miras cada proceso del ser humano, desde biológicamente y demás, tenemos muchas cosas bastante chapuceras. Y psicológicamente,
Como aquí dice, la vida es un constante sube y baja de emociones. Si todo fuera bien, perderíamos la motivación. Estar mal es un mecanismo para motivarte a estar bien de nuevo y moverte y hacer cosas nuevas. Esto es la paradoja del estar bien. Imaginaros que os despertáis y todo el mundo es feliz. Nadie tiene necesidad de nada. Todo el mundo tiene todo lo que necesita. ¿Estás bien? Pues te sientas en tu sofá y dices... Pues ya está, si es que ya me puedo morir, ¿para qué moverme del sofá o hacer algo si todo está bien? O sea, no tengo una motivación real para hacer algo, si es que ya está bien. O sea, estoy bien, los demás están bien, todo está bien, pues ya está, no me muevo aquí de mi silla. Es un poco contradictorio esa paradoja, o sea, cómo estar bien hace que realmente no lo estés. Porque al final eso no se complementa bien con la vida. Si subes te vas a tropezar. Es que así, si tú lo pasas mal, es bueno. Y no se puede estar bien siempre, es imposible. Y debido a tener malos ratos, de que cuando estás mal buscas los buenos ratos, es a lo que se refiere con que vive buscándole lo positivo a lo negativo. Que siempre tiene una parte positiva. Igual que con esto, lo acabo de decir. Estás mal, tiene la parte positiva de que te va a activar. Tener enemigos hacen que seas más competente, por ejemplo, que intentes mejorarlo más. Si por ejemplo no tienes competencia, te estancarías. Pues al final todo tiene una parte positiva. Estar mal te motiva a estar bien. Y además pasa mucho con todo, no sé, dejas una relación, por ejemplo, y seguro que cuando lo dejas, tienes un momento en la que estás en lo más profundo, pero cuando ya lo ves con perspectiva desde lejos, se ha enfriado la cosa, el tiempo ha curado lo que tenía que curar y empieza otra vez a subir, llegas con unas ganas de comerte el mundo, de cambiar de look, de hacer cosas nuevas que llevaban en tu lista de cosas a hacer y no había hecho, de salir a conocer nuevas personas, nuevos amigos, más gente, o sea, realmente te activa. Y sin embargo, a lo mejor estando en la relación, estaban más neutro, estaban más que no hacían nada realmente, habías caído un poco en la monotonía y cosas así. Pues al final ya digo que todo esto se equilibra. Y realmente lo que he comentado antes, en los párrafos de antes, de que todo sube y baja en una forma constante, esto, si te fijas, este movimiento es la oscilación de una onda. Es justo eso, subes, estás bien, bajas, estás mal, subes, estás bien. Es una oscilación de una onda. Y eso al final es lo que pone aquí. Somos ondas que oscilan. Es que lo pone. Y dice que siguen rectas con sus bajadas y sus subidas, porque al final tus metas, tu objetivo es uno. Tú vas hacia una dirección. La onda está oscilando, pero está yendo hacia adelante. O sea, va hacia adelante. O sea, sigue una línea recta y sobre esa línea recta tú vas oscilando hacia ella. A eso es a lo que se refiere aquí. Bien, vamos a continuar. Acepto el desconocimiento, tengo fe. Adepto de la religión del no lo sé. Bien, aquí hace una cosa muy chula realmente. Acepto el desconocimiento y tengo fe. Adepto de la religión del no lo sé. O sea, acaba de hacer una pedazo de crítica a la religión que alucina. Porque claro, la religión se basa en los dogmas. Los dogmas, que es la fe al final, es creer en algo sin tener unas pruebas o sin tener un respaldo. Tienes que creer ciegamente, entre comillas, para poder procesar esa religión. Tienes que procesar esa fe y seguir esos dogmas. Y eso es totalmente contrario al escepticismo racional que ya comentaba que Ocelos seguía. Acepto el desconocimiento. El desconocimiento es algo natural en las personas. Lo que pasa es que tenemos una manía increíble de que las cosas donde hay mucha oscuridad, donde hay algo que no sabemos lo que hay, tenés que darle una explicación sí o sí. Entonces, cuando algo no lo sabemos, buscamos cualquier explicación, aunque sea ridícula, porque no tenemos ninguna mejor, en vez de decir no lo sé. Entonces aquí lo dice, acepto el desconocimiento. O sea, acepto que hay cosas que no sé y no tengo por qué darle una explicación. Y después dice que tiene fe. Y dice adepto, que es como la gente que procesa una religión, a la religión del no lo sé. O sea, no puede existir la religión del no lo sé porque la religión es lo contrario, da respuestas. La religión da respuestas a preguntas que desconocemos. Entonces es como que está diciendo que es
adepto a la religión contraria a la religión. Es un poco paradójico. Porque aceptar el conocimiento es que no, el desconocimiento es que no tienes fe y que sabes lo que no sabes. Explicando un poco mejor esto del escepticismo racional o el escepticismo científico, al final se basa un poco en el método científico. El método científico es un método que ha desarrollado el ser humano a lo largo de la historia de la humanidad para intentar dar las explicaciones más correctas sabiendo incluso el margen de error que tenemos. O sea, podemos hacer una afirmación, incluso decir en qué porcentaje de fallo tiene esa afirmación. O sea, al final no hay nada más correcto que eso. Incluso este método científico tiene en cuenta los sesgos humanos, los intereses, las malas pasadas que nos juega el cerebro a veces, y un montón de problemas que a la hora de sacar afirmaciones o llegar a conclusiones somos bastante malos los seres humanos. Entonces, sí o sí, tenemos que seguir un método para tener cierta seguridad en las conclusiones que llegamos y que lo que vayamos a hacer funciona. Pero es que este método científico es aplicable a todo, no solo a la ciencia, a la vida. De ahí el escepticismo racional. Las cosas tienen que ser falsables, tienen que ser empíricas, comprobables. No cualquier cosa que se invente uno está bien, porque al final eso es desconocimiento, es ruido, trae muchos problemas, pero muchísimos problemas en cualquier sociedad. Mira, un ejemplo muy claro que me gusta mucho sobre qué es la falsación de las cosas y el escepticismo racional y demás, es lo que se conoce como el dragón en la cochera o el dragón en el garaje de Carl Sagan, que creo que tengo el libro aquí, mira. Mira, este es Carl Sagan, El mundo y sus demonios. Para mí, esta es la Biblia del escepticismo racional. Y nunca mejor dicho lo de Biblia que lo de religión del no lo sé y del desconocimiento. Es una maravilla este libro. Realmente es que es flipante. Lo recomiendo muchísimo. De Carl Sagan, que la verdad es que es una eminencia en la divulgación científica este hombre. Es el que hizo Cosmos y todo el rollo. Pues bien, en este libro expone un ejemplo muy claro de lo que es el falsacionismo. Que, bueno, el falsacionismo es de Karl Popper, sobre todo lo introdujo en el método científico actual. Y lo que trata es de que dos amigos, un amigo va a casa del otro y cuando están allí en su casa, el de la casa le dice: oye, tío, que tengo un dragón en el garaje. Y entonces el otro dice: ¿pero dónde vas? ¿Qué te estás inventando, loco? Y dice que sí, mira, te lo enseño. Van al garaje y allí no se ve nada. Entonces el amigo le dice: oye, que aquí no hay nada. Y dice: sí, lo que pasa es que el dragón es invisible. Y entonces dice el amigo: vale, pues podemos hacer una cosa. Echamos harina en el suelo y cuando el dragón se mueva dejará las huellas sobre la harina y podremos ver su recorrido. Y entonces el de la casa dice: no, es que es un dragón invisible que levita. Y dice: vale, pues si levita, lo que podemos hacer es coger un lector de estos, un lector térmico para ver el calor que desprende. Un escáner térmico. Y entonces el otro dice: no, pero no creo que funcionara porque no desprende calor. Entonces dice el otro: vale, pues si no desprende calor, lo que podemos hacer es coger un bote de pintura y echarlo al aire y que haga su forma y poder verlo. Y entonces el amigo dice: no, es que no es informe, tampoco interactúa con la pintura y demás. Entonces coge el amigo y dice: vale, yo no sé si aquí hay un dragón o no, pero lo que sí sé con seguridad es que tu dragón es indistinguible de un dragón inexistente. O sea, tú estás haciendo una afirmación y no me estás dando pruebas de ello. O sea, la prueba de la afirmación recae sobre el que hace la afirmación. No soy yo el que se tiene que encargar de demostrar que eso es así. Aún así lo estoy haciendo. Estoy intentando demostrar tu afirmación y no lo consigo. O sea, no hay manera de falsar que el dragón esté ahí.
Da igual las pruebas que dé, da igual que intente ver las huellas que deja, el calor, la forma, es invisible, así que tampoco puedo verlo. Así que en la práctica, tu dragón es indistinguible de un dragón inexistente. Son exactamente lo mismo. ¿Que pueda estar ahí? Vale, pero es que yo no puedo hacer esa afirmación, me estaría equivocando, porque realmente no está. Y la probabilidad está de mi parte. Casi seguro que ahí no hay ningún dragón, si no cumple ninguna de las cosas que hemos dicho. Si no se puede probar su inexistencia, tampoco se suele poder probar su existencia. Si yo a cada cosa que digo que vamos a hacer algún experimento o alguna acción para demostrar su existencia, pues da igual el ingenio que me invente para poder demostrarlo, que siempre va a tener una excusa para, haciendo juegos mentales, demostrar que no sirve lo que yo digo, pero que realmente existe. Pues bien, entonces no es falsable. Y si no es falsable, entonces no es real y no se puede afirmar su existencia. Que después, independientemente si exista, pero no puedes hacer esa afirmación porque estaría equivocándote. Al final, el escéptico racional piensa, en su humilde opinión, que te equivocas menos no aceptando afirmaciones que no se pueden demostrar que haciendo esa afirmación. Prefiero decir no lo sé a decir sí, hay un dragón ahí. Porque seguramente me estaría equivocando si dijera que sí, pero si digo no lo sé, no me estoy equivocando. También, en relación a algo parecido a esto del dragón en el garaje de Carl Sagan, y relacionándolo con la religión, también está la tetera de Russell. La tetera de Russell es una especie de experimento mental que hizo Bertrand Russell, que creo que era un matemático. Lo que propuso es que si él hace la afirmación de que... Bueno, mira, lo voy a leer mejor. Lo voy a leer mejor porque yo recuerdo lo que decía, pero no exactamente. A ver, si yo sugiriera que entre la Tierra y Marte hay una tetera de porcelana que gira alrededor del Sol en una órbita elíptica, nadie podría refutar mi aseveración. Nadie podría decir si es verdad o no. Siempre que me cuidara de añadir que la tetera es tan pequeña que no puede ser vista ni por los telescopios más potentes. Pero si yo dijera que, puesto que mi aseveración no puede ser refutada, dudar de ella es de una presuntuosidad intolerable por parte de la razón humana, se pensaría que con toda razón que estoy diciendo tonterías, ¿no? Pero sin embargo, si la existencia de tal tetera se afirmara en libros antiguos, si se enseñara cada domingo como verdad sagrada, si se instalara en la mente de los niños en la escuela, la vacilación para creer en la existencia sería un signo de centricidad, y quien dudara merecería la atención de un psiquiatra en un tiempo ilustrado o de la Inquisición en tiempos anteriores. Bueno, está exagerando un poco, me imagino, pero no sé si veis a dónde quiero llegar. Realmente está diciendo que hay cosas que no se pueden demostrar y que tú le estás dando una validez por la fe y por los dogmas, sin más. Y esto es lo que dice aquí. Acepto el desconocimiento. Tengo fe en el desconocimiento. Es que es paradójico. Pero es esto a lo que se refiere. Tú puedes tener fe en la tetera Russell que realmente está ahí. Pero yo no puedo, como escéptico racional y mi desconocimiento de eso, decir que sí que está ahí. Tampoco puedo decir que no. Pero ante la ausencia de argumentos que validen esa afirmación del que la ha hecho, pues no puedo decir que sí. En la práctica, al final, es que no, realmente. En tu día a día, esa tetera es como si no estuviera ahí. A no ser que haya suficientes pruebas, como mínimo, para sospechar de que está ahí. Esto sobre todo es referido a la hora de tomar decisiones. También ten en cuenta que lo que es la fantasía, la imaginación y demás son rasgos bastante importantes del ser humano, que sirve a la hora de desarrollarse como persona, su creatividad y muchas más cosas. Bien, vamos a seguir. Siempre pensando en qué hubo antes, en qué habrá después. Me afirman que existe un creador. Pregunto quién le creó a él. Esto es siempre pensando en qué hubo antes del universo y qué habrá después del universo. Que le afirman que existe un creador, o sea, Dios, y él se pregunta que quién le creó a él. Esta es la típica pregunta que se suele hacer de quién creó a Dios o qué hubo antes de que hubiera nada y todo el rollo. Esta típica pregunta se suele responder con que nadie le creó.
Como decía Aristóteles, Dios fue el primer motor inmóvil, lo que mueve sin ser movido. Que luego, posteriormente, esto lo cogió Tomás de Aquino y lo desarrolló con sus 5 vías, que eran 5 argumentos racionales que daba él sobre el motor inmóvil, que aunque, bueno, realmente parece que tienen sentido, hay un problema con esto. Desde mi perspectiva, estas 5 vías no son correctas porque desde el principio no sabemos ni siquiera si la pregunta de que qué hubo antes está bien o es correcta. O de que si se puede crear algo de la nada. No sabemos realmente si fuera de este universo esa pregunta tiene sentido. Si no sabemos ni siquiera si la pregunta tiene sentido, partir de una premisa falsa tampoco lo tiene, porque toda la lógica que va a ir detrás, por muy racional que sea, va a estar equivocada, porque sus cimientos no son correctos, o por lo menos no sabemos si lo son. Y eso, estamos en las 5 vías, usa la lógica, pero sobre algo que desconocemos. Antes no hubo nada. Por lo menos nada que tenga que ver o se relacione con este universo en el que estamos pensando. Y ni siquiera sabemos si la pregunta está bien. Así que sin certeza en la que apoyarse no tiene mucho sentido más allá del reflexionar, que al final eso es bueno, reflexionar. Pero no intentes llegar a una verdad absoluta porque no se puede, no tenemos pruebas. Vamos a continuar. Hay excepciones, veo que la avaricia no rompe sus sacas. No apuesto por la justicia si siempre gana la banca. Por eso siempre que el ladrón te atraca sale impune, porque el que te defiende te ataca, enfermedad autoinmune. Veo que la avaricia no rompe sus arcas. No apuesto por la justicia si siempre gana la banca. Por eso siempre con el que el ladrón te atraca sale impune, porque el que te defiende te atraca, enfermedad autoinmune. Vale, aquí está diciendo que al final los que mandan, el poder corrompe y el dinero pues es muy goloso. La avaricia no va a romper nunca la arca, porque siempre se va a querer más y más. Y que bueno, que no apuesta por la justicia porque al final siempre gana el dinero. Esto realmente yo creo que es una crítica a la ineficiencia y lentitud de la justicia a veces, de que defraudan millones y al final, yo qué sé, los juicios a los años y ni siquiera acaban dándole ninguna pena real. Y de ahí las excepciones, que a lo mejor en pequeños procesos funciona bien, pero a nivel global tiene algunos fallos. Y eso que el poder corrompe y que eso que a nivel pequeño es eficaz, pero a nivel de todo el sistema falla muchas veces. O no es todo lo eficiente que debería ser. Y cuando falla, y yo que sé, meta a lo mejor a un inocente entre rejas, o algún culpable no va a la cárcel o cosas así, al final un culpable que está libre es un problema para el sistema, es un ataque. O un inocente encarcelado también. Es como una agresión, entre comillas. Entonces, si falla, es como si los propios encargados de cuidar del sistema dañan el sistema. Y esto es la metáfora que él hace con el cuerpo humano de que el que te defiende te ataca, enfermedad autoinmune. Al final el propio sistema, la parte del sistema que se encarga de defenderte, falla y te ataca. Y se convierte en algo así como una enfermedad autoinmune. Las enfermedades autoinmunes son unas patologías en las que el propio sistema inmunitario del cuerpo se vuelve contra ti y se vuelve un agresor y ataca y destruye tus propios órganos y tejidos que tendrían que proteger. Así que realmente es muy buena comparación la metáfora. Al final el sistema en sí, las que se encargan de la seguridad y de protegerte son los que se vuelven en tu contra. Somos seres bidimensionales en un mundo plano, sin ver cómo altas esferas, tras los círculos cercanos, conducen nuestras mareas con sus campos gravitatorios. Aunque las oleadas que estas producen son de odio y de fobias y de miedos, de deseos reprimidos, golpeando contra las barreras de nuestros sentidos. Somos seres bidimensionales en un mundo plano, sin ver cómo las altas esferas, tras los círculos cercanos, conducen nuestras mareas con su campo gravitatorio, aunque las oleadas que éstas producen son de odio, fobias, miedos, deseos reprimidos, golpeando contra las barreras de nuestros sentidos. Vale. A ver, primero, seres bidimensionales en un mundo plano. ¿A qué se refiere con esto?
Realmente nosotros podemos experimentar que sepamos 4 dimensiones. Vivimos en un mundo en el que hay 4 dimensiones. 3 de ellas son dimensiones físicas y una de ellas es temporal. ¿Qué son las dimensiones? Las dimensiones simplemente es un sitio por el que puedes desplazarte, sin más. Es un sitio por el que puedes ir. Por ejemplo, puedes ir hacia adelante y hacia atrás, una dimensión, hacia un lado y hacia otro, otra, hacia arriba y hacia abajo, otra. 3 dimensiones físicas, eje X, Y y Z. Esos 3 ejes son el 3D que se suele decir, las 3 dimensiones físicas por las que te puedes mover. Y luego hay una dimensión que es temporal. O sea, tú por ejemplo, piénsalo de esta forma. Tú quedas con alguien y tú le dices, oye, vente a mi casa. Es el cuarto A, número 10 de la calle Delfín, por ejemplo. Bien, ¿en qué posición del espacio-tiempo está eso? O del espacio. Tienes que buscar que está en... tienes que ir para adelante para llegar a la calle, o para atrás, o para un lado y para otro. Llega a una calle que tiene 2 puntos, 2 coordenadas, X, Y. Ahora, estás delante de la casa, pero está en el cuarto B. Tienes que subir. Pues bien, una vez que has subido, ese punto se puede encontrar con 3 coordenadas, como si fuera un GPS. Está posicionado en el espacio con 3 coordenadas solo, que son las 3 dimensiones físicas. Pero claro, ¿qué es lo que ocurre si va a 1 hora y allí no hay nadie? Tú tienes que quedar con esa persona 1 hora, quedar a las 5. Porque si vas a la 1 a ese punto, no te vas a encontrar con esa persona, porque no estáis en el mismo punto del espacio-tiempo. Estáis en el mismo punto del espacio, pero no del tiempo. Tienes que ir a las 5 de la tarde para encontrarte con él, porque no estáis en la misma posición realmente. Si tú vas a la 1 de la tarde a ese punto, no te vas a encontrar a nadie. Pero si vas a las 5, sí. Porque habéis movido por las 4 dimensiones y habéis coincidido en ese punto. Entonces, ya sabéis, te puedes mover en las 3 dimensiones físicas y te puedes mover por el tiempo. ¿Cuál es la diferencia? Que las 3 físicas te puedes mover por ellas como quieras, adelante, atrás, un lado al otro, arriba y abajo. Pero la dimensión temporal solo puede ir hacia adelante, nunca puede ir hacia atrás. Y esto ya lo vemos en nuestra experiencia diaria, todo va hacia adelante, el tiempo no se mueve hacia atrás. Entonces es una dimensión con una sola dirección fijada ya. Y bien, ¿esto por qué ocurre? Pues volvemos otra vez a la termodinámica, para que veáis lo importante que es. Una de las leyes de la termodinámica es la entropía. La entropía es la que se encarga de decir por entre comillas que el tiempo siempre avanza hacia una dirección y no puede volver atrás. La entropía a grandes rasgos es que todo al final es información. Y el estado de las partículas y demás tiene asignado cierta información y demás que va cambiando y no se puede volver atrás. Todo se va desordenando, por así decirlo, todo. Llegará un punto en que haya tanta entropía en el universo que se acabe apagando. O sea, no se puede acabar con el paso de la entropía. La entropía, el estado de un sistema, la entropía del estado de un sistema siempre tiende a más, a aumentar. Y eso no se puede parar. Para que lo entendáis, tú fríes un huevo y el estado de entropía de ese huevo ha cambiado a huevo frito. Pero una vez que tienes el huevo frito, no puedes desfreírlo. No puedes volver atrás a tener el huevo. Hay ciertos procesos que aplicando energía y un esfuerzo sí podrías volver atrás. Pero ¿qué es lo que ocurre? Que para hacer ese esfuerzo tienes que usar energía y la energía la estás sacando de otro lado. La estás cogiendo de aquí para hacerla aquí y desfreír ese huevo, entre comillas. Entonces, estás bajando la entropía de aquí, pero al quitar la energía del otro lado, está aumentando la entropía del sistema en general. O sea, hagas lo que hagas, todo se va a desordenar más. Eso es lo que hace que hagas lo que hagas siempre, el tiempo avance hacia adelante. Aunque tú pongas energía para volver a organizar eso, esa energía hará que aquí se desorganice algo. Así que bueno, esa es la dirección del tiempo. Para que entendáis mejor lo que son las dimensiones, os recomiendo mucho que veáis un libro que se llama Planilandia, que es prácticamente yo creo que hace una referencia a ese libro, porque dice un mundo plano. En Planilandia hace una reflexión de qué pasaría si realmente viviéramos en un mundo de una dimensión.
Pues bien, este libro la verdad es que está genial, el libro de Planilandia. Para entender lo que son las dimensiones son geniales. Mira, vosotros pensáis que es un cubo. Un cubo es un cuadrado en forma de caja. Tiene 3 dimensiones. Ahora, ¿cómo se vería un cubo en 2 dimensiones? Pues si le quitas, por ejemplo, la profundidad, se queda plano. ¿Y qué sería? Un cuadrado. Un cuadrado es un cubo en 2 dimensiones. Pues bien, la historia de Planilandia va de un cuadrado que viaja a un mundo donde solo hay una dimensión, Linealandia o algo así se llama. Y el cuadrado, que ahí se ve como una línea, intenta explicarle a las líneas que viven allí que él viene de un mundo donde hay 2 dimensiones y que él es un cuadrado. Pero claro, las líneas, como jamás han visto que pueda ir a otra dirección y ver esa profundidad que le haga una forma, solo ven líneas, no son capaces de comprenderlo, no son capaces de comprender cómo ese cuadrado, esa línea que están viendo, está diciendo que en realidad es un cuadrado. Pues bien, es muy recomendable ese libro, y además lo explican muy bien. Incluso aparte de este libro, tengo otro que también hace un montón de experimentos mentales de qué pasaría si nosotros estuviéramos en un mundo plano, con menos dimensiones y demás, que es de Michio Kaku, lo tengo también por aquí. Hoy es el día de los libros. A ver... Mira, este es el libro de Hiperespacio de Michio Kaku. Una odisea científica a través de universos paralelos, distorsiones del tiempo y la 10ª dimensión. Está guapísimo este libro también. O sea, ya os he recomendado 3 libros: El mundo y sus demonios de Carl Sagan, Hiperespacio de Michio Kaku y Planilandia. Pues bien, cuando leáis eso, en serio, son muy fáciles de entender y de verdad te hace un ejercicio mental y empiezas y aprendes cosas que alucinas, tío. Pues bien, aquí lo que está diciendo Ocelot es que somos seres bidimensionales, nos está quitando una dimensión y que vivimos en un mundo plano. O sea, el mundo es plano, tenemos 2 dimensiones y vemos un poquito más. Pero hay altas esferas que son más altas incluso que nosotros, que no somos capaces de apreciar, que conducen nuestras mareas con sus campos gravitatorios, ¿vale? Y aunque las oleadas que estas producen son de odio, de fobias, ¿vale? A ver, las mareas suben o bajan debido a perturbaciones de campos gravitatorios. O sea, lo más representativo es la atracción gravitatoria que hace la Luna sobre la Tierra. Al final, a grandes rasgos, que las mareas suban o bajan es en gran medida por culpa de la Luna, que cuando se va moviendo va atrayendo con su atracción gravitatoria las grandes masas de agua que hay. Y eso forman, pues eso, oleaje, que suban las mareas y toda la historia. Entonces está diciendo que esas altas esferas que no podemos ver porque están como por encima nuestra, en un mundo que nos está quitando una dimensión, pues manejan las mareas que nos llegan a todos. Por así decirlo, que manejan el cotarro con su influencia. Su influencia en este caso es el símil, la metáfora con los campos gravitatorios. Y lo hacen como ellos quieren. Por eso tienen una influencia que nos afecta a todos y eso es sus campos gravitatorios. Y que al final esa influencia de las grandes esferas que tienen sobre nosotros es lo que nos trae son una oleada, siguiendo otra vez el símil de las mareas, que es unas oleadas que son negativas, que al final nos dejan en nosotros pues miedos, fobias de ser reprimidos, que hacen que te frustres y demás. Y golpeando contra la barrera de nuestros sentidos. Pues eso, toda esa influencia que crean las altas esferas sobre nosotros, que nos están perjudicando, frustrándonos y demás, esa influencia acaba chocando con nuestros sentidos, que al final nuestros sentidos son unos mecanismos que tenemos en el cuerpo para poder experimentar el mundo que nos rodea. Esos sentidos son como receptores, que es lo que hace después el cerebro para recrear nuestro mundo, por así decirlo. Entonces, por esos sentidos es como percibimos el mundo y los estímulos que vienen de ahí. Entonces, como los estímulos que nosotros tenemos los sentimos a través de los sentidos, pues eso es la influencia que dice que golpea contra ellos. Y por cierto, no tenemos 5 sentidos típicos, tenemos muchos más, ¿eh?
Se suele decir que solo tenemos el gusto, el tacto, el oído, la vista y la visión. Y tenemos muchos más, tenemos como 10 o 11. El receptor del calor, del dolor, del equilibrio, la kinestesia, yo que sé, había unos cuantos más. Y se sabe incluso de animales que tienen otros cuantos. Bueno, vamos a continuar. Al final, la política es física de fluidos. Las mentes vacías se llenan con cualquier contenido. Así que busco, le doy a las cosas tantas vueltas que al final me acabo desorientando y andando a tientas. Como cuando repites tantas veces una palabra que al final ni sabes cuál de sus formas es la correcta. Y bueno, eso, que dice que al final la política es un juego un juego de tronos al final, y que la gente pues simplemente está esperando llenar una ideología a su cabeza y sin más, no ve más allá. Entonces dice eso, que son físicas de fluidos. Al final la física de fluidos, pues eso, un fluido lo que hace es intentar rellenar toda la superficie de forma homogénea. Pues ya hasta dice que las mentes cuando están vacías lo único que hacen es rellenarse con cualquier cosa. No son críticas, de ahí a todo el discurso que ha tenido a lo largo de la canción. Y luego dice que sigue buscando, que le da tantas vueltas tanto a las cosas, o sea que es un rayado. De ahí otra vez volvemos a lo del escepticismo racional y dudar de todo, a Platón, pienso luego existo y todo el rollo. Que al final acabo desorientado y andando a tientas. Pues eso, al final cuando es bueno y malo a la vez, siempre los extremos son malos. O sea, pensar y ser crítico está bien, pero también hacerlo en exceso está mal, porque acabas rayándote en exceso y acabas teniendo hasta problemas no sé, de que la gente no llega a entender, o de que incluso llega a conclusiones que estás llevando ya demasiado allá, cuando en verdad las relaciones sociales se suelen simplificar bastante. Acabas llegando a conclusiones bastante crudas o bastante cínicas, entre comillas, de que le quitan un poco ese misterio y esa cosilla a la vida. Y bueno, por eso es bueno siempre mantenerse en un punto medio. Ni ser que alguien que te importe una mierda todo y que pases de todo, que tengas la cabeza hueca, o que sea otro que está absolutamente todo el día rayándose por todo, que no puedas ni vivir tranquilo. Cuando repites tantas veces una palabra que al final ni sabes cuál de sus formas es la correcta. Esto ocurre, no sé si a vosotros os ha pasado, pero si os ha pasado sabréis exactamente la sensación a la que se refiere. Que hay veces que estás intentando repetir tanto una palabra que llega un punto y dices, me suena hasta rara, ¿era así? Se escribía así, ¿no? ¿Lo estoy diciendo bien? Aunque sea una palabra común, pero es como, no sé, al final la has repetido tantas veces que te da un cortocircuito el cerebro, que parece que dejas de familiarizarte con esa palabra y hasta dudas de la palabra. Eso es a lo que voy, a lo que creo que se refiere aquí. Bien, vamos a continuar. No me culpo, si la cago no hago de un error mi cruz. Soy agujero blanco, trago oscuridad y escupo luz. Pues eso, esto ya lo ha tratado también al principio de la canción, que acepta que lo justo es recoger lo que se siembra, así que si la caga, pues lo acepta y no se martiriza por ello y está todo el rato dándole vueltas diciendo que tenés penica de mí, que mira lo mal que lo estoy pasando, ¿sabes? Pues eso es más o menos a lo que se refiere, que si falla, sabe por qué ha fallado y bueno, eso, que no hace del error su cruz, que no se martiriza por ello. Refiriéndose a la cruz de Cristo, claro. A cuando Cristo tuvo que cargar su cruz a cuestas. Se refiere a que no piensa arrastrar con sus problemas encima hasta que acabe pesando tanto que no pueda ni avanzar. Y que si ha fallado sabe por qué es y sabe que se lo merece o no y sabe cómo solucionarlo y cómo sobrellevarlo. Aquí ya ves que siempre mantiene el mismo contexto en todo, incluso conceptos que están relacionados como religión, cruz, la culpa, todo eso lo mantiene durante toda la canción. Y es que, repito, es muy complicado y es que no sé la de horas que se tenía, bueno, horas, días, meses, que tenía que pasarse este hombre para escribir cada canción. Y luego dice, soy agujero blanco, trago oscuridad, escupo luz. Claro, es ahora una metáfora que está relacionada con la frase justo de encima. Realmente los agujeros blancos están teorizados. Realmente la teoría podrían existir. Lo que pasa es que se piensa que no existen porque
las condiciones que se tienen que dar para que ocurran son tan sumamente complicadas que se piensa que no existen realmente. Y bueno, un agujero blanco sería algo así como un agujero negro, pero a diferencia de este, dejaría escapar materia y energía en vez de absorberla, como hacen los agujeros negros. Y eso que Ocelot lo usa como referencia a lo positivo que es frente a los malos momentos, que incluso con mucha oscuridad alrededor de él, sabe cogerla y convertirla en luz. Ver lo positivo de lo malo, que al final siempre desde alguna perspectiva pues suele haber algo bueno, como ya he comentado en frases anteriores. Ya digo que las canciones de Ocelot siempre van alrededor de las mismas ideas. Y ya no solo eso, sino que Ocelot también juega con el hecho de que la gente normalmente solo conoce los agujeros negros, el concepto de los agujeros negros, que lo absorben todo y encima lo negro tiene una connotación negativa. Así que se podría hacer como una referencia a todo esto, como que la negatividad acaba contagiando más negatividad y absorbiendo todo lo positivo de a su alrededor, como yo que sé, la típica fruta que está pocha y acaba echando a perder al resto que tiene alrededor. Pues juega un poco con esto, dándole la vuelta al concepto del agujero negro, le da la vuelta, diciendo que hay que ser lo contrario. Y lo mejor de todo es que al darle la vuelta, encima ese otro concepto físico también existe, que no solo es que le esté dando la vuelta al concepto. Bueno, y ya acabamos. Vamos a ver este último cacho. Todo es actitud, hasta la gravedad es importante, a pesar de su mierda de magnitud, por ser constante. ¿Qué es esto? Pues vale, eso, que al final ya acaba la canción diciendo que al final en la vida todo es actitud, y como quieras afrontar la misma, y que da igual lo inútil que sea o las habilidades que tengas y tal, que al final la constancia en ello es lo importante. Y ahora hace aquí una referencia a la gravedad, ¿no ves? Toda esa actitud, hasta la gravedad es importante a pesar de su magnitud, su mierda de magnitud por ser constante. ¿A qué se refiere esto? Pues bien, a ver, os explico. En el universo hay 4 interacciones fundamentales que conozcamos. Está la energía nuclear fuerte, la energía nuclear débil, el electromagnetismo y la gravedad. Estas son las 4 interacciones fundamentales de la naturaleza. Por ejemplo, la electromagnética, creo que la conocéis. Realmente mucha gente no lo sabe, pero esto se estudia desde el colegio, lo que pasa es que no se procesa bien. La electricidad que pasa por un cable y el efecto que hacen unos imanes son exactamente lo mismo. Son lo mismo, son electrones en movimiento. Electrones en movimiento por un cable o electrones por movimiento en un campo inducido, que sería el campo magnético. Pero es lo mismo, la interacción es la misma, es electromagnético. O sea, tú un electrón lo haces girar por un cable a modo de bobina y crea un campo magnético, lo que se conocen como electroimanes. Y al contrario, con un campo magnético, si le pones otro que vaya induciéndolo, puede hacer que se muevan los electrones por el cable y generar electricidad. Todo es lo mismo, son electrones en movimiento. Y es la interacción electromagnética. Sigue las mismas normas, tanto el magnetismo como la electricidad, porque son lo mismo. Pues bien, después está la nuclear débil, que es una interacción que se encarga de algunas desintegraciones de algunas partículas y bueno, son cosas más complicadas. Luego está la nuclear fuerte, que si recordáis en el vídeo anterior cuando hablé de los núcleos de los átomos que estaban formados por protones, pues los protones son partículas positivas. ¿Y qué pasa cuando las partículas son positivas? Porque se repelen. Si son diferentes, se atraen, igual que en los campos magnéticos. Pero al ser positivas, se separan. Entonces pensaréis, ¿por qué si está lleno de protones los núcleos de los átomos, por qué no se separan y se rompen? Pues no se separan gracias a la interacción nuclear fuerte, que es tan fuerte que se encarga de mantenerlo unido a pesar de la repulsión que tienen. La repulsión electromagnética que tienen. Y luego estaría la gravedad. Que la gravedad pues simplemente es que la energía en forma de masa y de otras cosas que tienen la materia deforma el espacio-tiempo y hace que las cosas caigan hacia el centro de gravedad que está hundiendo ese algo. ¿Qué es lo que ocurre? Que estas interacciones tienen más o menos fuerza. Por orden de mayor a menor fuerza está la nuclear fuerte, la electromagnética,
la nuclear débil y después está la gravedad. La gravedad es la que menos fuerza tiene de todas, es la más cutre, es la más débil de todas, por así decirlo. Pero ¿qué es lo que ocurre con la gravedad? Que su alcance es infinito. Da igual que haya un objeto que esté lo más alejado del mundo posible, que esté en el vacío a millones de años luz de nada, que siempre va a haber un campo gravitatorio, por muy pequeño que sea, que esté influyendo a ese cuerpo. Siempre. Porque ya digo que su alcance es infinito y eso se va acumulando. Entonces, por muy débil que sea, al final lo constante que es, que ya lo dice aquí, pues al final llega a tener una importancia muy grande. Al final la gravedad es lo que hace que existamos, es lo que une los cuerpos por su centro de gravedad y crea los planetas y todo el rollo y mil movidas. Entonces eso, es una mierda, pero al ser tan constante y al tener tanto alcance, llega a tener mucha repercusión. Y aquí lo que hace referencia a Ocelot es a eso, que todo es actitud, que hasta la gravedad es bastante importante a pesar de la mierda de potencia que tiene, de la magnitud que tiene, pero como es constante, pues llega a tener esa importancia. Pues esto se lo tienes que aplicar a la persona. Es lo mismo. Que por muy penco que seas, si eres constante y te lo curras, al fin, y tienes la actitud, al final puedes conseguir grandes cosas como la gravedad. Para que veáis la poca fuerza que tiene la gravedad, un ejemplo muy tonto es, por ejemplo, que con la electricidad estática, por ejemplo, tú coges un globo de aire que no flota, que se cae al suelo, si lo frotas con cuero contra la piel o algo y lo pones en el techo, se queda pegado. O sea, está contrarrestando toda la gravedad que ejerce el planeta Tierra sobre ese globo simplemente con un poco de electricidad estática, para que veas que el electromagnetismo es muchísimo más potente que la gravedad. Y bueno, ¿qué es esto? Es como preguntándose, después de todo lo que he hecho en la canción, ¿qué es esto? ¿Qué es esto? ¿Qué es la vida? ¿Qué soy yo? Sigues dudando de todo. Incluso cuando acaba la canción de hacer toda esta reflexión que parecía que tenía las cosas bastante claras, al final acabas dudando incluso. Unas 50 frases dijo. Bien, pues mira. Y si os fijáis, aquí esta aplicación, el Notepad++, o plus, enumera los renglones. Y he puesto una frase por renglón. Y como veis, pues tiene 50. Son 50 frases. Ya acaba, ¿no? Aquí da las gracias a alguien, quiero recordar. A Tony. Pues eso, esta canción va dedicada a Tony. No sé exactamente quién será. Pero bueno, espero que le haya llegado porque de verdad esto es un temazo. Mezcla de Emilio Argente. Está en la base y dice que no pertenece a El hombre de masa cero, que por otra parte continuará. Y bueno, vamos por este tema. Todavía nos quedan todos estos que tiene subido en su canal y todos los demás que no tienen su canal. Pues bueno, espero que os haya gustado este análisis. Seguro que se me ha quedado muy largo como el anterior, pero ya sabéis que esta va a ser la tónica habitual. Ya habéis visto que este tema tenía más chicha que el anterior, sigue metiéndose, como es habitual, en temas bastante complejos, con frases con muchas lecturas y que realmente necesitan mucha base para llegar a comprender muchas de ellas, sobre todo filosófica y física. Se ve que la física es lo que le flipaba. Pero bueno, claro, es que al final todo es física aplicada. Hasta incluso la química se puede explicar con física. Lo que pasa es que sería súper complejo. Por eso al final el ser humano coge los problemas y los disecciona para poder tratarlos de una forma más efectiva. Pero es eso, que al final incluso le aplica física a la vida y más aún lo que se dice eso del escepticismo racional del método científico a su pensamiento y a todo lo que le rodea, a las relaciones humanas, sociales y demás. Pues nada, gente, espero que os haya gustado y bueno, próximamente subiremos el de Señuelo. Venga, un saludo, gente.